En este video vamos a hablar acerca del Nasdaq 100. ¿Es la mejor inversión en bolsa y acciones? ¿Cómo invertir? ¿Hay en este momento una oportunidad? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Como siempre, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones para invertir. Las acciones en la bolsa de los Estados Unidos han tenido este año la segunda caída más importante de los últimos 10 años. Por supuesto, no hay que descartar que aún se tengan nuevas correcciones. Incluso es probable que en el año 2023 tengamos un comportamiento bastante complejo para las acciones y la renta variable. Sin embargo, a largo plazo, la inversión en acciones y bolsa estadísticamente ha demostrado ser tal vez la mejor opción para rentabilizar nuestros ahorros y favorecernos del interés compuesto. Si bien para algunos las caídas en el mercado son momentos para recortar posiciones y resguardarse en la renta fija o el dólar, otros lo podemos ver como una oportunidad para aumentar posiciones con activos que pueden llegar a tener una buena valorización en el mediano y largo plazo. Para un inversor del común no es tan sencillo organizar una cartera que tenga acciones de empresas con gran potencial. Los índices de alguna manera nos ayudan a seleccionar las mejores compañías, pues incluyen a las empresas con mayor capitalización bursátil, que generalmente logran este tamaño debido a su crecimiento, por la calidad como empresa, gracias al éxito de sus productos o servicios. Un índice es dinámico y va incluyendo a las empresas que más tamaño tienen porque posiblemente lo están haciendo mejor y le dan una mayor participación a las empresas que crecen más rápido. Revisemos qué es el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es un índice bursátil que muestra el comportamiento en la bolsa de valores de las 100 empresas tecnológicas más importantes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, medidas por su valor de mercado o capitalización bursátil. Este índice inició en el año 1985. Por volumen de negociación, el Nasdaq 100 es el segundo índice más importante del mundo después del Standard & Poor's 500. El Nasdaq 100 está compuesto por algunas de las compañías con mayor crecimiento y mejores resultados en todo el mundo. En esta tabla podemos observar las 500 primeras posiciones del Nasdaq 100. En la columna después del símbolo podemos observar el peso de cada compañía en el índice. Observamos como por ejemplo Apple tiene una participación del 13.7%, Microsoft del 10.4%, Amazon del 7%, Tesla tiene un 3.8%, Alphabet un 7.1% y Meta con el 2.58%. Entonces, si invertimos por ejemplo $100 en un ETF que siga al Nasdaq 100, estaríamos invirtiendo en todas estas compañías en la proporción en la cual el índice está conformado. Como vemos, se tratan de algunas de las compañías que actualmente tienen mayor crecimiento y que en el mundo tienen un tremendo impacto. ¿Cuáles son entonces las razones para invertir en un ETF o fondo indexado al Nasdaq 100? La primera razón es que podemos invertir en las empresas con mayor crecimiento en el mundo. Acá podemos ver el listado de las primeras compañías que componen el índice Nasdaq 100. Se trata de empresas de primer nivel, con tremendas ventajas competitivas, con potencial de crecimiento y con un impacto en todo el mundo. La segunda razón es que se tiene una importante diversificación en nuestro portafolio y se pagan bajas comisiones. Al invertir en más de 100 compañías de alta calidad, sin duda alguna estamos diversificando nuestro portafolio. Si decidiéramos invertir en las 100 empresas del Nasdaq 100, gastaríamos tiempo y dinero en comisiones, mientras que cuando se realiza la inversión por medio de un ETF o fondo indexado al índice, logramos reducir estos costos. La tercera razón es el rendimiento promedio histórico. El rendimiento histórico de los ETFs que replican al índice Nasdaq ha sido en los últimos 20 años de los mejores del mercado, incluso por encima del rendimiento del Standard & Poor's 500. Si vemos esta gráfica, observamos cómo el rendimiento promedio del ETF QQQ que replica al índice, es claro que el rendimiento del año es de menos 31%. Algunos lo pueden ver como un riesgo, y es que por supuesto puede aún caer más, como ya lo hemos analizado,
pues se espera un aumento en las tasas de la Fed y una recesión en los Estados Unidos. Esto implica que las acciones y el índice del Nasdaq 100 pueden tener una corrida adicional, pero la inversión en bolsa y acciones debe verse a largo plazo. Vemos cómo el rendimiento promedio del índice es de cerca del 16% anual para los últimos 10 años, para los últimos 5 años del 13% anual y de los últimos 3 años del 12%. Si lo comparamos con el rendimiento del ETF BOO que busca replicar al índice Standard & Poor's, observamos una ventaja para el Nasdaq 100 de 4 puntos en el promedio de 10 años y para el caso del promedio de los 5 años del 3,5%. Debido al interés compuesto, estos puntos de diferencia a largo plazo pueden representar una importante rentabilidad. La cuarta razón es que la corrección del índice ya muestra unos ratios interesantes. Esta gráfica del índice Nasdaq 100 nos permite ver cómo la importante corrección para este año ya es superior al 30%. Las acciones del Nasdaq 100 tienen unos PER bastante más altos que el promedio del mercado. Esto es debido al alto potencial de crecimiento de estas compañías. Esta gráfica nos permite observar cómo el múltiplo PER a causa de la corrección ya tiene unos ratios que se encuentran en los promedios de los últimos años. Si bien aún nos encontramos con múltiplos de las crisis de los años 2008 o 2001 al 2003, ya los valores actuales son razonables. No para considerar que los precios están en remate, pero por lo menos se tienen unos ya múltiplos bastante lógicos para compañías con tremendo potencial de crecimiento que son líderes en su segmento en el mundo. En este otro gráfico vemos la relación entre el precio y las ventas. Observamos cómo los valores actuales de los múltiplos ya se encuentran con ratios similares a las correcciones del 2020 por la crisis sanitaria y la caída del 2019, aun por supuesto lejanos a la crisis del año 2008. La quinta razón para invertir en el Nasdaq 100 es que tenemos los recursos invertidos en moneda fuerte. Para los habitantes de países latinoamericanos, tener invertidos los recursos en moneda fuerte sin duda es una buena decisión. Si bien el dólar ha mostrado una fortaleza evidente en el último año que puede tener una corrección a corto plazo, a largo plazo sigue siendo una buena alternativa de refugio ante las eventuales caídas de las monedas de los países latinoamericanos. La sexta razón es que a largo plazo el índice tiene un potencial de valorización bastante importante. Ya hemos visto cómo el índice de Nasdaq 100 en los últimos 10 años muestra un rendimiento promedio del 16% anual. Es tal vez uno de los mejores promedios de cualquier índice en los últimos 10 años. Si bien es posible que en los próximos meses se tengan nuevas caídas, a largo plazo el potencial es bastante positivo y más teniendo en cuenta la actual corrección. Esta tabla nos muestra el rendimiento del mercado representado en el índice Standard & Poor's después de una caída superior al 25%. Vemos como la probabilidad de un retorno positivo después de 5 años es casi del 100%, con un retorno esperado acumulado promedio del 83%. Y a 10 años podemos esperar un rendimiento acumulado del 213%. Esto para el caso del S&P 500, pero para el Nasdaq la situación puede ser aún mejor. La séptima razón es que los beneficios de las empresas del Nasdaq se encuentran entre los mejores de todas las empresas del mundo. Esta tabla nos muestra los beneficios de las empresas más importantes del mundo. Vemos cómo aparecen de las 4 primeras posiciones 3 compañías que hacen parte del Nasdaq 100. Si se revisa el listado completo, vemos una gran cantidad de estas compañías entre las de mejores beneficios a nivel mundial. Revisemos ahora cuáles son los riesgos de invertir en ETFs o fondos indexados al Nasdaq 100. El primer riesgo es la posible recesión en los Estados Unidos. Cada vez es más probable una recesión en los Estados Unidos próximamente. De acuerdo con los modelos de Bloomberg Economics, la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos es del 100% para los próximos 12 meses, con una estimación de inicio probable para octubre del 2023. Ahora bien, la gran pregunta es la intensidad de la recesión y su duración. Así como es probable una caída de menos del 1% del PIB, también existe la posibilidad de una contracción aún mayor. También es un factor clave la duración.
pues el panorama cambia con una contracción que dure 2 trimestres a una recesión de más de 3 trimestres. En esta tabla podemos ver los promedios de caída del mercado en periodos de recesión. Vemos como por ejemplo para el año 2008 la caída en el índice Nasdaq 100 llegó a ser más de un 40%. Esto implica que si la recesión es pronunciada, aún el índice puede caer entre un 10 o un 20% adicionales. Esta otra gráfica nos muestra cómo en periodos de recesión moderada el mercado cae en promedio un 23%, mientras que para recesiones severas en los Estados Unidos la caída es en promedio del 43%, pero el Nasdaq 100 podría caer más debido a su volatilidad. El segundo factor de riesgo es el conflicto en Ucrania y los riesgos geopolíticos. Aún no es claro el panorama del conflicto entre Ucrania y Rusia. Si bien existe la posibilidad de una menor intensidad en la confrontación, también está la probabilidad en donde se intensifique el conflicto. Esta situación incide en la incertidumbre de todos los mercados, pues las declaraciones del jefe de Estado de un país con el segundo armamento nuclear más importante del mundo tienen una repercusión en la estabilidad global y en los mercados. El segundo factor de riesgo es la inflación y las tasas de la Fed. Por ahora la inflación en los Estados Unidos continúa bastante alta debido, entre otros, al aumento en el precio de la energía, pero también al incremento en los bienes raíces en los Estados Unidos y los alimentos. Esta situación ha llevado a un aumento de las tasas por parte de la Fed. Por ahora se proyecta que continúe el incremento hasta el primer semestre del 2023. Históricamente las acciones y la bolsa tienen un mal comportamiento en periodos de altas tasas, entre otras razones porque las personas buscan invertir en renta fija, donde obtienen altas rentabilidades sin riesgo. Si la inflación continúa con altas tasas, no hay que descartar incluso aumentos adicionales a los proyectados en las tasas de la Reserva Federal y por un tiempo aún más largo, situación que afectaría a los mercados de renta variable. El cuarto riesgo es la alta volatilidad. Tal vez el principal riesgo de invertir en un ETF o fondo indexado al Nasdaq 100 es que es un índice extremadamente volátil. Por ejemplo, en este año el índice Standard & Poor's han caído un 20%, mientras que el Nasdaq 100 ha caído un 30%. Esto implica que si por ejemplo se tuviera una caída adicional de otro 20% en el Standard & Poor's, el Nasdaq 100 podría en el peor de los escenarios tener una caída adicional del 30%. La mayoría de inversores novatos tiene una baja tolerancia a las caídas, y al observar que tiene importantes correcciones, el índice podría llegar incluso a vender sus posiciones con pérdidas, debido a la falta de visión a largo plazo. Miremos ahora cómo invertir en el Nasdaq 100. Una alternativa para invertir en el Nasdaq 100 son los ETFs, que como ya hemos explicado son productos de inversión que pretenden replicar el índice con unas bajas comisiones de administración. Algunas opciones disponibles en diferentes brokers son los siguientes. Cada persona debe tratar de ubicar en su broker preferido estas opciones si lo ve como una interesante alternativa de inversión. Finalmente, y como conclusión, podemos decir que hay una oportunidad para invertir en un ETF que replica el Nasdaq 100. Para quienes tenemos un horizonte de inversión a largo plazo de por lo menos 3 años y tenemos tolerancia al riesgo, esta es sin duda una excelente alternativa de inversión. Por supuesto, insistimos que a corto plazo se pueden esperar nuevas correcciones. Para quienes después de analizar los riesgos y beneficios tomen algunas posiciones en este activo, es importante que lo hagan de manera escalonada y con una visión a largo plazo. Personalmente considero que es una de las posiciones en donde más debo aumentar posiciones, debido a que la actual corrección para mí es una oportunidad de acumular valor. Pero recordemos que esto no es una recomendación de compra de inversión, pues con la actual volatilidad del mercado y una posible recesión, entre las posibilidades aún está una caída adicional en el índice Nasdaq 100. Recuerda que en la descripción del video encuentras el curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes, donde podrás profundizar en este y otros temas de inversión en bolsa y acciones. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que el Nasdaq 100 aún puede corregir más
¿O ya es momento de aumentar posiciones? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.